Señora Pujol. Señora ministra, su propuesta de plan de protección del Delta del Ebre consiguió el rechazo unánime de todas las administraciones, regantes, entidades y agentes sociales del territorio. El motivo fue que el contenido del plan, además de no incorporar ninguna de las actuaciones consensuadas del Delta, carecía de concreción, calendario y presupuesto. Por eso reclamamos que presenten lo más pronto posible un plan de protección definido, estableciendo una fecha y un calendario de implementación. Un plan que incorpore las alegaciones y actuaciones presentadas por la Taula del Consens, las entidades, las administraciones y los movimientos sociales del Delta del Ebre, sin plantear un retroceso de la línea litoral, incorporando los caminos de guarda de las bahías e impulsando acciones urgentes que ayuden a revertir la dinámica del retroceso. Es imprescindible la movilización de sedimentos, unos sedimentos que ya existen, unos sedimentos que se encuentran en el fondo de los embalses, entre otras actuaciones. También esperamos que su Gobierno se comprometa a destinar fondos Next Generation a la protección del Delta del Ebre. Hay centenares de millones de euros previstos para preservar el espacio litoral y frenar las consecuencias del cambio climático, pero hasta fecha de hoy no ha precisado cuántos destinarán al Delta. Su silencio, pues, contrasta con el compromiso de su Gobierno con el Mar Menor, cosa que celebramos, ya que el secretario de Estado, Hugo Morán, en noviembre de 2020 ya anunció que movilizaría 150 millones de euros del Fondo Europeo de Recuperación para regenerar el Mar Menor y usted misma, el pasado mes de mayo, anunció que destinaría una inyección de 100 millones de euros de estos fondos. Le pedimos que este Gobierno se comprometa de igual manera con la protección del Delta del Ebre, porque hasta fecha de hoy hemos oído muchas palabras, buenas intenciones, promesas, pero pocas concreciones y pocas actuaciones. O actúan ya o ustedes también serán responsables de la desaparición del Delta. Muchas gracias.